en nuestros corazones, quita cualquier estorbo, el que nos impida escuchar hoy de tu palabra. Ayúdanos a no distraernos. Te pido que tú seas el que hable a nuestros corazones, a nuestros oídos, que sea tu palabra la que se impregne en nosotros. Dirige este tiempo, Señor, y te ruego para que todo lo que aquí se haga siempre sea para gloria y honra tuya. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si pueden, por favor, ir abriendo sus Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 16. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Hace algunos años, hace como unos 16, 17 años, pude tomar mi primer estudio de manera, ahora sí como digamos, consciente, precisa, constante, en mi adolescencia, que se llama Una vida con propósito. El problema de muchos jóvenes es de que viven buscando su propósito. Y el problema de algunos adultos es que creen que ya no hay propósito para ellos. Y este es un problema muy grave actualmente, porque la gente vive buscando el propósito en su vida. ¿Cuánta gente no está quitándose la vida o sumiéndose en depresiones porque no saben qué es de ellos? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué vivo donde vivo? Imagínense que este es un problema tan grave que afecta a niños, adolescentes, adultos mayores. Viven su vida preguntándose, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué vivo esto? Incluso se preguntan el por qué tengo lo que tengo o por qué no tengo lo que sí quiero. Todas estas preguntas nos pueden hacer distraernos. Y hoy me gustaría compartirles a ustedes que sí hay un propósito. Y aparte de las muchas metas que Dios quiere cumplir en tu vida, hay un propósito que es el principal y es la esperanza que nosotros debemos de guardar como hijos de Dios. Allá, se los decía, allá afuera el mundo no sabe. Viven distraídos, viven aferrados, viven afanados, preocupados, estresados. Pero uno cuando llega a la palabra de Dios, cuando tú decides poner tu salvación en las manos de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el propósito en tu vida toma sentido, o más bien Dios te da a conocer para qué estás aquí en la tierra. Dice el Proverbio capítulo 16, versículo 9. Versículo 9. Sí. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí Dios nos está diciendo, podemos hacer nuestros planes, todos tenemos planes, ¿o no? Pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Quién de aquí tiene planes para hoy en la tarde? ¿Para mañana? ¿Para la semana? Todos tenemos planes, pero así como se los comentaba hace 8 días, si Dios dice que no es por ahí, no va a ser así. Tú puedes tener planes para hoy en la tarde, que quieres salir, que quieres ir a algún lugar, que tienes que comprar esto, pero si no es el momento y el Dios te quiere en otro lugar, pues Él se encargará de llevarte a donde Él te quiere. Fíjense, cuando tú decides tomar la salvación de Jesucristo, cuando tú decides recibir el Espíritu Santo, cuando tú lo aceptas, el sentido de nuestra vida da un cambio total, de 360 grados, da un cambio radical, tanto que ahora cada paso que tú das no es en vano y no es una casualidad. Dios te va dirigiendo. Entonces, desde ahora hay que ponernos a pensar, ¿qué tanto confías tú en la soberanía de Dios? ¿Qué tanto confías en que hay un propósito para tu vida? Porque aquí lo dice, pero el Señor determina nuestros pasos, independientemente de a dónde quieras llegar tú o cómo quieras llegar, Dios te va a dirigir. Hay una frase que tuve que meditar un poquito para saber qué tan cierto era. Dice, peor que morir físicamente es vivir sin propósito.
Lo repito, peor que morir físicamente es vivir sin propósito. Todos hemos sufrido la partida de algún ser querido, ¿no? Un familiar. Y lo sufrimos, ¿no? Nos duele. O nosotros, ¿no? Sabernos que estamos en nuestro lecho de muerte, pues no es un sentimiento bonito. Es algo que nos preocupa, que nos pone tristes. Pero dice que es peor morir físicamente que vivir sin un propósito. Quiero compartirles que cuando falleció mi abuelo, el papá de mi papá, yo veía que la tristeza en su corazón de mi abuelo no era lo que le faltaba por hacer. Él no le preocupaba lo que podía pasar después de que él falleciera. Él le preocupaba lo que pasaba con sus hijos, con sus nietos, con sus nueras. Esa era su preocupación. Pero, ¿saben? Él se encargó de darles el mejor consejo que nos pudo haber dado a todos sus nietos y a sus hijos. Que no nos apartáramos de Dios, que no dejáramos de buscar a Dios. El propósito en su vida se cumplió, que era que toda su familia, a regañadientes o a la fuerza de repente, en tiempos buenos, tiempos malos, que toda su familia conociera de Dios. La decisión de cada hijo, de cada nieto, de sus nueras, de los mis nietos, la decisión de seguir o no a Cristo es de ellos, pero mi abuelo cumplió con su propósito, que era compartirnos, y hasta su último día, hasta su último aliento, se encargó de repetirnos: no te alejes de Dios. Ese fue el propósito. Tú vas a decirme, bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi propósito en esta vida, no? Entonces, ¿cómo voy a saber realmente para qué estoy en este planeta? Lo vamos a ir descubriendo. Pero de entrada, tienes que saberte que tú eres parte del plan de Dios. Hay dos maneras de pensar en este mundo. Hay gente que vive buscando su propósito. Y les recuerdo, esto no tiene nada que ver con la edad, porque desde los más chicos hasta los más grandes viven buscando el propósito en sus vidas. ¿Para qué estoy aquí? Y el otro extremo, los que no les importa. Ellos viven día a día, pues si les va bien, está bien, si les va mal, pues total, ¿no? Así viven con el relax. Y entonces solo viven por vivir. No persiguen nada, no tienen ninguna satisfacción en nada, simplemente pues lo que venga está bien, ¿no? Y entonces de vivir con un contentamiento basado en Cristo, que es el aprender a vivir con lo que Dios te da, ya se vuelve extremista. Y entonces, ¿qué pasa? Viven así, con flojera, sin sentido, sin objetivo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos hijos de Dios? Tú como hijos de Dios debes saberte dentro del plan de Dios. ¿Me explico? No nada más es decir, yo tengo un propósito. No. Yo estoy dentro del propósito de Dios, dentro de sus planes. Y aunque yo tenga planes propios, los pasos, ¿quién los determina? Dios mismo. Tú puedes tener actividades en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en la misma iglesia, en tu casa. Todos tenemos muchas actividades. Pero es responsabilidad tuya saberte dentro o fuera del plan de Dios. ¿Cómo vivimos hoy en día? Toda la semana. Pasa el trabajo y vamos a comer y vamos al mercado, hacemos cosas, negocios, no sé qué, cobramos, pagamos y se nos va la semana hasta que llega el domingo. ¿Y no te has preguntado a veces cuando pasa toda la semana y llega el domingo y dices, qué rápido se fue la semana? O hay unos que dicen, ay, no, esta semana se me hizo súper pesada. Yo he tenido ese sentimiento. ¿Y saben por qué vivimos estos dos sentimientos? Porque a veces a lo mejor no hicimos nada provechoso para nuestra salvación durante la semana. Cuando digo algo provechoso para nuestra salvación es, ¿aprovechaste las oportunidades que Dios te presentó para compartirle a alguien de la palabra de Dios? ¿De compartir las buenas nuevas que tú ya recibiste? ¿De ser ejemplo a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, de ser ejemplo de cómo vivir una vida en Cristo? De decirle a tu esposa, a tu esposo, ese amor que sientes por ella, pero un amor tan sincero y genuino que te da Dios. No es un amor nada más sin el como yo amo o quiero a un amigo. No, ese amor que te da Cristo para tu pareja, para tu familia, para tus padres.
Cuando nosotros no vivimos así, la semana o se va rápida o se te hace súper pesada, porque no estás cuidando el propósito a tu vida, no estás sabiéndote dentro de los planes de Dios, estás viviendo por vivir. Y entonces, ¿qué provecho tenemos durante la semana si solo vivimos por vivir? Pues ninguno, ninguno. Entonces, por eso les digo, podemos tener infinidad de actividades, trabajo, iglesia, escuela, la casa, donde sea, pero es tu responsabilidad cumplirte sabiéndote que eres parte del plan de Dios. Sin importar tu realidad, Dios te pensó a ti para algo en específico. Punto. Dios te pensó. Por eso naciste aquí, por eso estás aquí, por eso hablas este idioma, por eso tienes lo que tienes. Porque Dios así lo quiso. Sin importar tu realidad hoy, no importa cuál es tu situación actual, Dios te pensó a ti para algo. No importa cuán lejos de la voluntad de Dios te sientas, tú eres parte de su plan. Todos hemos tenido etapas difíciles en las que nos preguntamos, ¿dónde está Dios, no? O decimos, híjole, pues creo que me siento un poco alejado, o mi fe se está desvaneciendo, me estoy debilitando. Pero es porque olvidamos para qué estamos aquí en esta tierra. No nada más es para vivir, no nada más es para hacer dinero, para tener hijos, para tener familia, para ser exitosos. No solamente para eso estamos aquí para un propósito. Estamos aquí para cumplir los planes de Dios, para permitir que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Y a lo mejor está sonando muy ambiguo, pero vean cuán importante es el que no vivamos distraídos. Siempre que yo tengo, de manera personal, siempre que tengo días difíciles donde mi ánimo está o muy bipolar o estoy muy irritable, la ayuda idónea que Dios me dio me dice, ¿ya leíste tu Biblia esta semana? Y esas palabras me hacen mella en el corazón como no tienen una idea. Es que sí es cierto, estoy viviendo por vivir. Me siento solo, me siento estresado, me siento culpable, me siento demás, pero estoy descuidando lo importante. ¿Cómo espero que mi vida tome un sentido? ¿Cómo espero encontrar el propósito a mi vida? ¿Cómo espero sentirme dentro de los planes de Dios si me estoy distrayendo? Cumplo con mis responsabilidades, pero estoy olvidando la más importante, que es cuidar mi relación con Dios. ¿Tú oras nada más cuando te vas a sentar a comer? ¿Tú oras nada más cuando le vas a dar gracias a Dios por algo? ¿Tú oras nada más cuando tienes necesidad de algo en tu vida? Dice Dios, orad sin cesar, y es en todo. Cuando te despiertas, cuando te vas a acostar, cuando llegaste del trabajo, cuando llegaste a tu trabajo, damos gracias, damos nuestras peticiones. Dice Dios que presentemos nuestras peticiones a Él y Él se encargará, ¿o no? Y no nada más es cuando tienes necesidad, no nada más es cuando te sientes solo, es en todo tiempo. ¿Cómo esperas que tu vida tome sentido, tome un propósito, tome un camino si te distraes? Si nos distraemos, porque todos lo vivimos, todos. No debemos preocuparnos buscando nuestro propósito. Vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 29 al 31. Creo que ya los conocen, algunos hasta se lo han de saber de memoria. Del 29 al 31. Dice así: Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Fíjense que, no sé, en sus Biblias hay un subtítulo arriba del versículo 22. ¿Cómo dice el título ahí en tu Biblia, arriba del versículo 22? No se preocupen. ¿Cómo más dice? El afán y la ansiedad. Y a mí me llamó la atención porque dice, no se preocupen. Y es, no se preocupen. No te preocupes. Ocúpate. Si Dios te está diciendo,
No te afanes por lo que has de comer o beber. Deja de atormentarte. Deja de preocuparte. Pon todas estas ansiedades ¿en quién? En Dios, y confía en que Él tomará el control, te dará la salida. ¿No lo dice? Que Él dará también juntamente con la prueba la salida. Entonces, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Haz lo tuyo, haz lo que te toca. Ponte a leer tu Biblia, ponte a orar en todo tiempo. Medita en lo que está escrito en la palabra. Sé ejemplo. Ama, no mientas, no robes. Sé amable. No estábamos leyendo hace rato que el amor nunca deja de ser. A veces nuestras actitudes pareciera que el amor sí se acaba. Si tú dices que amas a Dios por sobre todas las cosas, como Dios te ama a ti por sobre todas las cosas, pues tienes que demostrarlo, tienes que vivirlo. ¿Cómo esperas que el plan de Dios a tu vida se cumpla si vives distraído, si vives preocupado, si vives afanado? Así que no te afanes por lo que has de comer o beber, deja de atormentarte. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe qué careces, Dios sabe cuáles son tus fortalezas, sabe cómo es tu temperamento, sabe con qué situaciones en tu corazón luchas. Hay unos que son más pacientes, otros que no lo son. Hay unos que son más preocupones, hay otros que no. Dios sabe lo que tú necesitas. Es más, sin que tú se lo pidas, sin que tú se lo hagas saber. Él ya lo sabe. Entonces, tú como hijo de Dios, ¿de qué te preocupas? ¿No? ¿Por qué te afanas? Dios sabe lo que tú necesitas y lo que no. Y Él está dispuesto a dártelo, a retirártelo o decirte, ¿sabes qué? No es el tiempo. Espérate a que mis propósitos se vayan cumpliendo en tu vida. Entonces, no nos distraigamos, hermanos. No nos distraigamos. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles ¿qué? El reino. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará lo que necesitan. Así. Últimamente que Dios me ha permitido compartir devocionales y predicaciones, es bien hermoso darte cuenta que cómo puedes entender la palabra de Dios, cómo puedes leerla. O sea, es literal. Hay muchos que leen la Biblia y buscan, no, pues es que espiritualmente dice esto, y se van a la palabra original del griego, y muchas veces no necesitamos buscar el trasfondo de un versículo. Así de simple, así dice el versículo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué necesitas hacer tú? Buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Si Dios conoce tu necesidad, si Dios conoce lo que tú necesitas, si Él ya sabe el plan que tiene para ti, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. ¿En qué nos vamos a ocupar? En buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? ¿Con un telescopio apuntando al cielo? No, ¿verdad? ¿Cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo? A través de su palabra, leyendo su palabra, orando en todo tiempo. ¿De qué otra manera buscamos el reino? Buscar nuestra relación, cuidar nuestra relación con Dios, compartiendo lo que ya se nos entregó, compartiendo las buenas nuevas, alcanzar que más rodillas se arrodillen ante nuestro Dios. Eso es buscar el reino. Y si tienes la oportunidad de ser ejemplo de todo lo que vienes a aprender aquí, hazlo. Debemos de ser valientes para actuar. Porque a veces es bien fácil, ¿no? Pues te cruzas de manos y pues que Dios lo ayude, ¿no? Y le dices al hermano, pues échale ganas. Hay que ocuparnos. Hay que ocuparnos. Esto es de acción. Dios ya te dio un propósito específico. Te dio dones, te dio talentos, te dio tiempos buenos, tiempos malos. Debemos permanecer y no apartarnos para llegar a nuestro destino, para llegar a la meta. Dios ya te dio dones, te dio talentos.
Hay unos que tienen talento para armar cosas, para construir cosas, para cantar, para hablar. Estos son nuestros talentos, cosas que tú puedes hacer más fácil que otras personas, pero también te dio dones. Hace tiempo alguien preguntaba, pero ¿cómo sé qué don tengo? ¿Cómo vas a saber si tienes el don de la exhortación si no lo intentas? ¿Cómo vas a saber si tienes el don de la predicación si no te animas? ¿Cómo vas a saber si tienes el don de la alabanza si no te paras al frente? De la enseñanza. Así se descubren los dones, poniéndote a trabajar. Dios no te va a hablar en un sueño y te va a decir, oye, tienes el don del evangelismo. ¿Cómo lo vas a hacer si no te pones a evangelizar? De la enseñanza. Así se descubren los dones. Ahora, a ti te toca ponerte a trabajar. En la mañana nos estaban compartiendo que el amor al servicio debe de ser real, ¿no? Que el domingo no debe de haber otro pensamiento en tu mente más que el llegar temprano para servir a Dios. Y no es regaño, porque el pensamiento es de cada quien. La decisión de llegar o no temprano a este lugar para servir a Dios es tuya. Dios te lo va a demandar a ti. Yo cumplo con animarte y decirte que no te debes de preocupar, sino ocuparte. Creo que hoy todos nos levantamos con pensamientos y preocupaciones, ¿no? Todos tenemos preocupaciones. Estamos pensando en que alguien está enfermo en nuestra familia, estamos pensando que alguien se quedó sin trabajo y esas preocupaciones se van a ir, ¿no, verdad? No se va a solucionar de hoy a la mañana. No te preocupes, ocúpate. Entonces, si tú vienes a este lugar, si tú decides servir a Dios desde temprano, si tú decides buscar el reino de Dios desde temprano, Dios, que ya sabe lo que tú necesitas, te lo otorgará. No te preocupes, ocúpate. Pudimos haber nacido en cualquier parte de la historia, en cualquier época. A mí a veces, cuando veo la televisión, veo películas, digo, ay, me hubiera gustado haber nacido en esa época, ¿no? En el virreinato, en los 1910, 20. Digo, ay, qué padre época, me hubiera gustado nacer ahí. Y está padre, ¿no? Ese pensamiento. Pero Dios me permitió nacer en los 90 y vivir mi adultez en tiempo de pandemia, en México. Y que mi primera lengua sea el español latino. Tú vas a decir, ay, pues sí, pues todos nacimos en algún lado del mundo. Pero hoy tú naciste en este país, con este idioma, con la familia que tienes, y no fue cosa de la casualidad. Yo no tengo los padres que tengo porque Dios así dijo, ay, pues les mando aquí, ay, pues les mando acá. Los pongo en México, estos los pongo en Australia, estos en Inglaterra, estos en África. No fue de a dedazo y no fue de la casualidad. Es cierto que Dios nos dio el poder de reproducirnos, que nos dijo fructificar y llenar la tierra, ese es nuestro deber. Pero Él tiene el control de quién nace en el lugar, en la época y en el momento preciso. ¿Para qué? No lo sabemos aún. O tú debes de estar atento para saber para qué. ¿Por qué hablo español? ¿Por qué nací en México? Algo que es bien padre cada vez que íbamos a un estudio con Abraham y que por algo Dios me hizo notarlo, es que nosotros, si estamos aquí en México, ¿se dan cuenta que es un país en el que podemos hablar de Cristo de manera libre? Hay países donde se pasan pedacitos de Biblia de contrabando para poder leer un fragmento de la palabra de Dios. Hay países donde son ahorcados, donde son decapitados por orar en público. Eso no pasaba nada más en lo que está escrito aquí en la Biblia, sigue pasando. Hay persecución. ¿Cuán bendecidos somos de que Dios nos haya puesto en un país en el que actualmente podemos predicar y evangelizar, orar, alabar de manera libre? Dime tú, ¿es casualidad que estés aquí hoy? Porque Dios no es un Dios de casualidades.
Vamos al libro de Esther, en el Antiguo Testamento, antes del libro de Job. Ahí está un pequeño libro llamado Esther, hasta el capítulo 4. Déjenme platicarles algo bien padre acerca de este libro y que hace poco tiempo noté. El libro de Esther está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero algo curioso de este libro es que nunca es mencionado Dios. En este libro no hay una interacción de Dios con alguien. Antes yo, sin haber leído el libro, hace mucho tiempo, yo decía, Esther, pues yo me imaginaba una mujer que fue del agrado de Dios y que Dios le dio alguna misión, ¿no? Pero cuando vengo a leer el libro de manera completa hace tiempo me doy cuenta que no aparece Dios. Dios no habló con Esther, Dios no habló con el rey Asuero o con Mardoqueo. Pero sí ¿saben quién está en este libro? El pueblo de Dios. Y este libro está aquí porque se cumplió un propósito. Si nosotros vivimos distraídos, podría pasarnos lo que le estuvo a punto de pasar a la reina Esther. Esther vivió durante el tiempo del rey Asuero, era hija adoptiva de Mardoqueo, pero Mardoqueo era su tío. Y haz de cuenta que era un rey que abarcaba su reino mucho territorio, así como aquí el presidente de la República, de Baja California hasta el sur. ¿Qué está en el sur? Chiapas. Así, el rey gobernaba todo ese territorio. Y así como están los de Monterrey, los de Guadalajara, los chilangos, así había en esa época. Pero en toda la República Mexicana o en todo el territorio donde gobernaba el rey Asuero estaba disperso el pueblo de Dios, que eran los judíos. ¿Qué pasa? Que por ahí algún malintencionado va y le dice cosas al rey. Que hay un pueblo que decide no seguir tus mandatos, que no están dispuestos a inclinarse ante ti. Y uno de ellos fue Mardoqueo. Lo acusaron, es que él no te quiere rendir a ti, no se quiere arrodillar ante ti. Entonces, ¿qué pasó en el corazón del rey? Le entregó su anillo y le dijo, ¿sabes qué? Pues tú encárgate, haz lo que tengas que hacer, y le dio su sello. ¿Qué hizo esta persona? Escribió edictos donde decía que para tal fecha, creo que en una traducción encontré que decía el 3 de abril, todos los judíos iban a tener que ser aniquilados. O sea, donde estuvieras, si estabas en Monterrey, si estabas en Chiapas, si estabas en Oaxaca, tenían que levantarse en armas y acabar con todos los judíos que ahí habitaban. Ese fue el decreto. Eso fue la decisión que tomó el rey. Pero, oh sorpresa, Dios tenía un plan específico. Dios tenía algo, un as bajo la manga, y ese as bajo la manga fue Esther. Esther llegó a ser reina porque el rey Asuero despreció a una de sus esposas por desobediente. Entonces decide quitarle la corona y busca una nueva mujer. Yo decía, ay, pues ¿cómo le habrá hecho, no? ¿Cómo habrá llegado Ruth? Pareciera que todo era casualidad, ¿no? Que, pues Esther, que de alguna manera Esther llegó al palacio y de alguna manera fue escogida, ¿no? Pareciera que todo era casualidad. ¿Qué pasa? Mandan a traer a mujeres solteras muy hermosas, las meten a meses y meses de tratamientos con aceites, con perfumes, y las preparan hasta el día que al rey ya decía, ya tráiganmelas para escoger una. Y curiosamente, ¿quién creen que sobresalió entre todas las mujeres bellas y solteras? Esther. Como concurso de belleza. Pero vuelvo a lo mismo, no pensemos en esto como la casualidad, porque Dios mueve corazones. Entonces, ¿qué pasó? El rey Asuero decide tomar a Esther como nueva reina, como nueva esposa. Y pasa algo bien padre. Se corre el rumor, Mardoqueo se entera de los planes que tenía el rey Asuero contra el pueblo judío. Entonces va y busca a Esther y le dice, Esther, ¿sabes qué? Va a pasar esto, esto y esto, y nos van a mandar a matar a todos los judíos. Y le dice Esther, pero pues ¿qué quieres que yo haga, no? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo ni siquiera me puedo presentar ante el rey
nada más porque pues me pueden mandar a matar. Yo solo puedo ir ante el rey si él me manda a hablar. Ojalá ustedes tengan oportunidad de leer esto, yo nada más se los estoy resumiendo. Entonces le dice Esther, yo no me puedo presentar ante el rey nada más porque quiero, porque pues a mí me pueden dar cuello. Tengo que esperar a que él me mande a hablar. Y aquí es donde Mardoqueo le da una exhortación. Ahí en el capítulo 4, versículo 14. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Fíjense, en otra versión dice, si no te atreves a hablar, en un momento como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. ¿Fue casualidad que Esther llegara a ser reina? Pareciera, ¿no? Que todas las circunstancias se acomodaron y de repente ella está ahí, y de repente Dios decidió que iba a usar a Esther para traer salvación al pueblo. No fue casualidad. Todo ya estaba dentro del plan de Dios y así es tu vida. Tú no vas a estar en el plan de Dios nada más cuando Él te necesite. Tú desde que naciste, desde la familia en la que Él te puso, Dios ya te tiene predestinado para planes, para propósitos. Tú ya estás aquí para algo, y así le pasó a Esther. Entonces a Esther vienen y le dicen, ¿sabes qué? Si tú no hablas, si tú no eres valiente para tomar cartas en el asunto, Dios se va a encargar de liberar a su pueblo, porque acuérdense que el pacto de Dios con su pueblo era mantenerlos a salvo, y sí va a cumplir. Hiciera o no hiciera Esther lo que se le estaba poniendo enfrente, Dios iba a liberar a su pueblo, así le dijo. Si tú no te atreves a hablar en un momento como este, de todas maneras la liberación de los judíos vendrá de otra parte, Dios se encargará, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. ¿Fue casualidad, hermanos? ¿Qué decidió? ¿Qué necesitaba Esther? Pues ser valiente, dejar de preocuparse y ocuparse. ¿Y qué decidió hacer? Se armó de valentía, decidió tomar el propósito que en ese momento Dios le estaba poniendo enfrente y se presentó delante del rey. Y curiosamente, el rey, en vez de castigarla y reprenderla por presentarse sin que él la hubiera mandado a llamar, ¿qué pasó en su corazón? La recibió y le dijo, levántate, reina mía, pídeme lo que quieras y te será concedido. ¿Fue casualidad, hermano? El propósito a la vida de Esther fue una mera casualidad del destino. No. Y para ti tampoco lo es. Para ninguno de los hijos de Dios es así. No hay casualidades en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de causalidades. Para todo lo que acontece en tu vida hay una causa, hay un efecto, hay un propósito, hay un plan. Pero lo primordial es que tú te sepas dentro de ese plan y que no te distraigas, que no te preocupes, sino que te ocupes, que seas valiente. No es nada fácil hoy en día predicar acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas, No es nada fácil, porque como nos lo decía hace rato el hermano Isidro, hay muchas corrientes actualmente religiosas que, miren, tienen poder de convencimiento y aún a hijos de Dios están siendo desviados porque se están distrayendo, porque les presentan falsas salidas a sus problemas. Se están distrayendo, se están dejando de ocupar y buscan lo cómodo. ¿A poco es cómodo leer la Biblia? ¿Es cómodo leer la Biblia? ¿Es cómodo estudiarla?
Muchas veces me ha tocado en predicaciones que hay hermanos que se acercan o en un devocional y se me acercan, híjole, te pasas, me dio duro y a la cabeza. Le digo, hermano, para que yo preparara un mensaje es porque a mí me dio primero. No es cómodo leer la Biblia, ¿saben por qué? Porque Dios nos confronta con nuestra naturaleza pecaminosa y te dice, te estás equivocando, regresa al camino, cuida tu relación conmigo, no te preocupes, háblalo conmigo. ¿Tú sientes alivio cuando te acercas a alguien que puedes platicarle un problema y dices, ay, creo que ya me siento mejor ya que te lo platiqué? Esa paz puede ser infinitamente más grande si tú decides acercarte y hablarlo con Dios. Qué bendición es que no tengamos que orar el Padre Nuestro, ¿no? De manera de memoria. Qué hermoso es que tú puedas acercarte de manera respetuosa a Dios y decirle, Dios, me siento así. Dios, hoy no me siento con ánimos. Dios, estoy cansado. Estoy preocupado. Dios, ya no sé qué hacer. Es que ¿para qué pasó esto en mi vida? Dios, es que ¿por qué se enfermó? Dios, es ¿por qué te lo llevaste tan pronto? No nos preocupemos, hermanos. No nos distraigamos. Ocupémonos. Retomemos la valentía porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía para hacer lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es que lo amemos por sobre todas las cosas, que nos amemos los unos a los otros con amor fraterno, que estudiemos su palabra, que cuidemos nuestra vida de oración, que sirvamos y que sirvamos de corazón, no por compromiso. Si tú recibes la invitación a un ministerio, no digas que sí solo por no quedar mal. No digas que sí solo para verte bien. Si tú dices no, no pasa nada, pero óralo. Si en ese momento no estás listo, no estás dispuesto, no te quieres comprometer, ¿sabes qué? Mejor ponte a cuentas con Dios. Pídele que te dé la valentía de dejar de preocuparte y mejor ocuparte. Porque ese es el sentimiento que debemos de tener todos como hijos y servidores de Cristo. No preocuparnos, ocuparnos. Entonces, ¿tenemos un Dios de casualidades? No. Es un Dios de causalidades, con un propósito ya establecido para cada uno de nosotros. Tú no viniste al mundo a buscar un propósito. Dios te envió al mundo con un propósito. ¿Cuál es? Vamos rápidamente a la carta a los Filipenses. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Seguramente también ya te lo sabes de memoria. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O en otra versión, Dios empezó en ustedes el buen trabajo y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Ese es nuestro propósito de estar en esta tierra. Algún día regresar a casa. Porque como te lo decía hace rato, tú no esperes a que Dios diga, necesito a este hijo mío, necesito a esta hija mía, ya le voy a mostrar cuál es el propósito en su vida. No, tú desde que naciste en este lugar, en este plano, en esta época, es porque ya había un propósito para tu vida, planes para tu vida. A lo mejor un propósito en tu vida es que todos los de tu casa conozcan de Cristo, o que Dios te ponga en el preciso momento para que le compartas a un extraño en extrema necesidad de salvación. O si vas a un hospital y de repente, por casualidad, llegas a la cama de un enfermo terminal que en ese momento necesita conocer el plan de salvación a su vida. Que tú seas ejemplo para tus padres, para tus hijos.
hay planes, hay propósitos en tu vida, pero no los vamos nunca a descubrir, no los vamos a vivir si vivimos distraídos y preocupados por cosas que ya están bajo el poder de Dios. Dios ya conoce tus necesidades, conoce tus deficiencias, conoce con aquello que batallas. Solo hay que poner manos a la obra, porque dice que Dios ya empezó en ti el buen trabajo. Y no fue cuando cumpliste 15, 16, cuando llegaste a los 30, a los 50. No. Desde que tú naciste, Dios empezó la buena obra en tu vida, porque te envió a este mundo con un propósito. Y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. ¿Qué día vamos a haber culminado el propósito de Dios en nuestras vidas? El día que le veamos cara a cara. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Hay que ocuparnos. Vamos a permitir que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla y entonces aprenderemos a vivir para siempre para Él y con Él. Ese es el mayor propósito en tu vida. Ese es el propósito que yo descubrí, que Dios me permitió conocer hace mucho tiempo. Al saber que yo estoy en esta tierra, para algún día, el día que Dios así lo decida, yo vuelva a casa, que yo regrese a casa, que regrese a su presencia, que lo vea cara a cara y que Él me diga: buen siervo, fuiste valiente, trabajaste lo tuyo, hiciste lo que te tocaba, confiaste en mí. Ese día veremos cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas, o por lo menos el mayor propósito de nuestras vidas. Entonces, no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos. Haciendo rápidamente el repaso, Dios te dice que puedes hacer planes, pero el Señor determina tus pasos. Te dice que busques primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él te dará todo lo que tú necesitas. Si no te atreves a hablar en estos momentos, poniéndonos en los zapatos de Esther, si tú no te atreves a ser valiente y a alzar la voz cuando la tienes que alzar, la salvación para el mundo va a venir. Todos van a escuchar acerca de Dios, todos. Aunque tú no te atrevas a hablar. Pero si tú no te atreves a hablar, si tú no decides tomar tu responsabilidad, puede haber consecuencias como el que te alejes de Dios. A Esther le dijo: pero tú y toda tu familia morirán. Pero yo creo que tú has llegado a este lugar, que tú naciste en este país, que tú tienes esta familia para un plan más importante. Para ayudar, a Esther dijo, para ayudar a tu pueblo, para salvar a tu familia, para que para que tu alma no se pierda, para que alcances vida eterna. Y si te comprometes, si eres valiente y si en vez de preocuparte te ocupas, algún día podamos regresar a casa juntos y podamos ver perfeccionada la buena obra el día que Jesucristo venga. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por este bello día que nos regalas, gracias por tu palabra, gracias por tu infinito amor y por la misericordia que nos muestras día a día. Señor, te ruego que tú nos hagas valientes, que fortalezcas nuestra fe, no nos hagas caer en desánimo, ayúdanos a permanecer fieles en tu palabra, a no distraernos, Señor. A veces podemos fallarte, podemos tomar malas decisiones, podemos distraernos, Señor, pero agradecemos que tú siempre nos vuelves al buen camino. Te ruego que nunca nos desampares, no permitas que las distracciones de este mundo nos lleven lejos de ti, sino que al contrario, busquemos cada día estar más cerca de ti, cada día buscar tus propósitos en nuestra vida, para que en algún momento, cuando tú lo decidas, se pueda cumplir el mayor para cada uno de nosotros, que es estar en tu presencia, el poder reconocerte, el poder verte cara a cara. Y sobre todo, Señor, que nuestras vidas hablen de que tú moras en nosotros. Ayúdanos a ser siempre buen ejemplo de que tus propósitos son los que nos gobiernan y no nuestras preocupaciones.
no el mundo, Señor, sino tus propósitos y nuestros planes. Gracias porque nos haces ver que estamos aquí ya predestinados para algo muy importante, que es amarte, ser amados por ti y repartir ese amor eterno que tú nos diste hace ya tantos años en la cruz del Calvario, Señor, que Jesucristo derramó su sangre. Permítenos compartir de esa salvación, de ese perdón que tú ya nos otorgaste. Señor, te ruego que tú permitas que todas estas cosas se guarden en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Permítenos seguirlo meditando y pues seguirlo compartiendo también con aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a nunca perder la vista de la meta final, Señor, que es verte a ti, llegar a casa, regresar a casa, Señor, porque aquí no somos más que peregrinos y extranjeros con un propósito o con muchos propósitos, pero ayúdanos a no distraernos, a ser valientes y a ocuparnos, Señor, a ocuparnos. Ayúdanos a siempre tener en nuestro corazón el querer como el hacer, de agradarte, de hacer siempre lo que a ti te agrada, de buscar el reino, tu reino, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.